Entonces vamos a recapitular un poquito lo que estábamos haciendo. Entonces tenemos esta matriz A, que dibujamos los círculos y quedan todos disjuntos. Entonces eso nos dice que esta matriz A tiene 3 valores propios reales distintos, y por lo tanto es diagonalizable. Y si miramos el círculo que corresponde a la primera fila, entonces ahí sacamos que un primer valor propio, un lambda 1, iba a estar en este intervalo, ¿no? El del centro menos el radio y del centro más el radio. O sea, 1 menos 3 por 10 a la menos 5 y 1 más 3 por 10 a la menos 5. Entonces un primer valor propio vive en el círculo de la primera fila y como es real, podemos decir que está en este intervalo. Entonces lo que queremos hacer después es hacer una mejor aproximación de esto, ¿no? Ver qué tanto podemos achicar este intervalo. Entonces ahí es que entra en juego esta matriz S. Entonces lo que vamos a hacer es mirar esta matriz y ver cómo son los valores propios de esta matriz. Y lo que pasa es que esta y la matriz A son semejantes. Y si son semejantes, entonces tienen el mismo polinomio característico y por lo tanto tienen los mismos valores propios. S a la menos 1 a S y A tienen los mismos valores propios. Entonces si acotamos los valores propios de S a la menos 1 por A por S, estaríamos acotando los valores propios de la matriz A. Entonces ahora calculamos quién era la matriz S a la menos 1 por A por S. Que nos quedaba, S es esta matriz, es alfa 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces S a la menos 1 es agarrar las entradas de la diagonal y tomar la inversa. O sea que eso nos queda 1 entre alfa, 0, 0, 0, 1, 0 y después 0, 0, 1. Y después la matriz S a la menos 1 por A por S nos había quedado esta matriz. Era 1 menos alfa por 10 a la menos 5. Sí, cuando querés acotar el valor propio de la primera fila, ahí usas esta matriz. Después cuando quieras acotar para la segunda fila, ahí pones el alfa en la segunda fila y el resto 1 y 1. Entonces cuando pones el alfa acá, lo que te sirve es para achicar el radio del primer valor propio. Y los otros radios los agrandás. Entonces con este podés acotar el lambda 1, digamos. Y después esto era 2 alfa por 10 a la menos 5. 4 alfa por 10 a la menos 5. 0, 5. Menos 3 por 10 a la menos 5. Y menos alfa por 10 a la menos 5. Y 0. Entonces vieron que si acá el alfa es grande, no, acá algo raro. Entonces, entre alfa. 1 entre alfa y 2 entre alfa. Esto voy a copiar mal. Entonces, vieron que si el alfa es grande, entonces el radio de la primera fila se va a achicar. Cuanto más grande sea alfa, más chiquito va a ser el radio. Pero cuanto más grande sea alfa, más grande va a ser este valor. O sea que los radios de la segunda fila y de la tercera los estamos agrandando, mientras que el radio de la primera fila lo estamos achicando. Entonces la idea es tomar el alfa lo más grande posible, de forma que el círculo que corresponde a la primera fila esté disjunto del círculo que corresponde a la segunda y del círculo que corresponde a la tercera. Y eso nos va a dar una buena aproximación de lo que es el valor propio lambda 1. Entonces, los círculos nos quedan así. El círculo de la primera fila, que vamos a poner C1', tiene centro 1, 0,
en 1, 0, y tiene radio 1 entre alfa por 10 a la menos 5, más 3 entre alfa por 10 a la menos 5. Tiene radio R1', 3 entre alfa por 10 a la menos 5. Después, el círculo de la segunda fila, este va a estar centrado en 0, 5, 0. Le voy a poner 0.5, así no se mezcla con otra coma. Y el radio va a ser 4 alfa por 10 a la menos 5, más 3 por 10 a la menos 5. R2' vamos a ponerle 4 alfa más 3 por 10 a la menos 5. Y después el tercer círculo va a estar centrado en 0.10. Y el radio va a ser alfa por 10 a la menos 5 más 3 por 10 a la menos 5. Esto va a ser 3, no, alfa más 3 por 10 a la menos 5. Entonces vamos a dibujar cómo nos quedan estos círculos. Entonces, centrado en el 1, tenemos a C1. Después, centrado en 0,5, está C2. Voy a poner prima, prima. Y después, centrado en 0,1, está C3. Y acá vamos a poner el 0. Entonces, cuanto más agrande alfa, más se va a achicar el radio de este círculo. O sea, cuanto más grande sea alfa, mejor vamos a estar aproximando el valor propio que está acá. Pero cuando alfa se hace más grande, estos dos radios también se van a agrandar. Entonces, de repente, si se agrandan mucho, ahí estarían intersectando este círculo. Y eso no queremos que pase, porque queremos que acá haya un único valor propio. Entonces queremos ver qué tanto podemos achicar este círculo, pero que quede disjunto de los otros dos, para así poder asegurar que acá hay un único valor propio, y poder dar esa cota. Entonces, por ejemplo, para que no corte, para que C1' no corte C2', ¿qué tiene que pasar? ¿No? Este radio de acá es lo que se va a agrandar, pero no queremos que se agrande tanto como para que corte acá. Entonces vamos a querer que esta distancia del 0 hasta el borde del círculo, digamos, que esa distancia sea más chica que esta. Del 0 al borde del C1'. Eso lo podemos escribir como, para que C3' intersección C2' sea el conjunto vacío, lo podemos mirar como que está este segmentito de acá, ¿cuánto mide? Mide, bueno, hasta 0,5, y después el radio de C2'. El radio de C2' es 4 alfa más 3 por 10 a la menos 5. Entonces esto va a ser 0,5 más 4 alfa más 3 por 10 a la menos 5. Y queremos que esto sea más chico que esta distancia de acá, del 0 al borde del C1'. Y esta distancia es como ir del 0 hasta el 1. Ah, bien, bien, bien. C1' y C2. Bien. Yo estoy medio dormida, parece. Y da, entonces, del 0 al borde de C1', podemos hacer como ir del 0 hasta el 1, y después restarle este radio de acá. Y el radio de C1' es 3 entre alfa por 10 a la menos 5. Esto va a ser 1 menos 3 entre alfa por 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces buscamos el alfa lo más grande posible para que verifique esta inecuación de acá.
Y después nos planteamos lo mismo para C3' y C1'. Porque queremos que estos dos sean disjuntos, pero que este y este también sean disjuntos. Entonces vamos a escribir qué tiene que pasar para que C1' intersección C3' sea el vacío. Ah, y acá es donde yo había metido la pata el lunes, porque acá resté un 0,5. Y no me acuerdo por qué hice eso, pero nada que ver. Creo que es porque también podés medir, podés en vez de plantearte que este segmentito sea más chico que este, lo puedes pensar como que este segmentito sea más chico que este. Y tal, yo las dos condiciones las mezclé y tal, por eso me pareció un 0,5 restando ahí que no iba. Sí, yo creo que lo que yo escribí era como que este tenía que ser más chico que este. No que ver. Pero que la condición es esta para que los dos círculos no se corten, ¿eso queda claro? Bien, bien. Entonces ahora vamos a escribir la misma condición, bueno, la misma, pero la misma idea para C3' y C1'. Entonces, para que estos no se corten, ¿qué tiene que pasar? Ir desde el 0 hasta el borde de C3' va a tener que ser más chico que ir desde el 0 hasta el borde de C1'. ¿No? Y este segmentito es como ir del 0 al 0.1 y después sumarle el radio del C3'. El radio de C3' es alfa más 3 por 10 a la menos 5. Esto va a ser 0,1 más alfa más 3 por 10 a la menos 5. Y queremos que esto sea más chico que este segmentito, que es como ir del 0 hasta el 1 y después restarle un radio. O sea, lo mismo que pusimos acá. 1 menos 3 entre alfa por 10 a la menos 5. Entonces, para encontrar el alfa, que nos va a dar la mejor cota para el valor propio que está acá, lo que hay que hacer es resolver estas dos inecuaciones y después ver cuál es el alfa que verifica los dos, ¿no? Digamos, acá vamos a sacar una solución, acá vamos a sacar otra, pero queremos que se cumplan las dos condiciones. Entonces, entre la solución que sacamos para acá y la solución que sacamos para acá, tenemos que ver cuál es la que verifica las dos ecuaciones. ¿No? Porque si acá sacamos que alfa tiene que ser más chico que, yo qué sé, 10, y acá sacamos que alfa tiene que ser más chico que 9, entonces al final la condición que agarramos es que alfa tiene que ser más chico que 9, porque esa verifica esta y verifica esta. Profe, una pregunta. Dale. Y en este caso como que no le estás prestando atención a la intersección que habría entre el círculo 2 y el 3 porque queremos acotar el valor propio que está en el círculo 1. Ahí está, exacto. Lo que te interesa es el valor propio que está acá. Y sabes que acá hay uno solo. Entonces ese círculo lo achicás, vas a seguir teniendo uno solo. Ahora, lo que pasa en la intersección de los otros dos, no te importa. Estos dos sí se pueden Claro, cortar, no hay drama. ahí va, Porque gracias. el valor propio que te interesa es el que vive acá adentro. Entonces querés achicar este círculo y que te siga quedando un único valor propio ahí. Si después te Bien. trama relajo con estos dos, no hay problema. Bien, y está, después una vez que encontremos el alfa, la mejor aproximación que vamos a tener para lambda 1, vamos a decir que lambda 1 está en este intervalo, ¿no? Que va a ser 1 menos el radio y 1 más el radio. Y el radio es 3 entre alfa por 10 a la menos 5. Así que esto va a ser 1 menos 3 entre alfa por 10 a la menos 5 y 1 más 3 entre alfa por 10 a la menos 5.
¿sí? Y lo que queremos es el alfa más grande que verifica estas dos inecuaciones. No sé si quieren resolver las inecuaciones o si quieren mirar otra cosa. Bien. Vamos. Entonces vamos a empezar por esta. Pasemos a la otra. Sí, van a quedar unos números espantosos, porque este 10 a la menos 5 te va a armar un relajo bárbaro. Pero a ver, entonces vamos a empezar con esta. 0,1 más alfa más 3 por 10 a la menos 5 menor que 1 menos 3 entre alfa por 10 a la menos 5. Entonces vamos a poner todo lo que tiene alfa de un lado y todo lo que tiene las constantes, digamos, del otro lado. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Esto va a ser... vamos a desarrollar este término primero, así se ve mejor. Esto va a quedar 0,5 más alfa por 10 a la menos 5 más 3 por 10 a la menos 5 menor que 1 menos 3 entre alfa por 10 a la menos 5. Entonces, vamos a juntar, vamos a pasar este y este para este lado, y el término con alfa para acá. Entonces esto nos va a quedar alfa más 3 entre alfa por 10 a la menos 5, y esto va a ser más chico que 1 menos 0,1 va a ser 0,9 menos 3 por 10 a la menos 5. Bien. Entonces vamos a pasar vamos a escribirlo todo como una fracción, así nos queda bien para estudiar el signo. Entonces, por ejemplo, este lado, ¿qué va a ser? Esto va a ser alfa cuadrado más 3 entre 10 a la 5 por alfa, o alfa por 10 a la 5. Mejor. Pero vamos a ir con calma, con más calma. Entonces vamos a poner este término, en vez de como una suma, como una fracción, así queda más lindo para el signo. Entonces, este de acá tenemos que multiplicar y dividir entre alfa, así nos queda alfa cuadrado más 3 entre alfa. Y todo esto... Sí, el 0,9 lo tenés solo, no tenés un 10 a la menos 5, así que este 10 a la menos 5 tenés que dejarlo ahí. Te moleste. Y acá esto va a ser 0,9 menos 3, 10 a la menos 5. Sí, este 3 lo podés pasar sumando. Y de hecho el 0,9 también, porque esto lo podríamos escribir como... Hasta creo que el objetivo es como que de este lado tener un polinomio en alfa dividido algo que posiblemente tenga alfa, un número por alfa, menor que 0. El objetivo sería tener algo así, un polinomio en alfa dividido algo, acá va a haber un número, probablemente un 10 a la 5 o algo así. Y así lo que tenés que hacer es estudiar el signo de este polinomio. Y estudiar el signo del polinomio va a ser fácil porque es de grado 2, entonces sacas las raíces y ahí miras el signo. Entonces el objetivo es pasar de esto de acá a algo que tenga esta pinta. Un polinomio en alfa dividido algo menor que 0.
Entonces de repente esto, vamos a factorizar un 10 a la menos 5 acá. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Un 10 a la menos 5. Para que te quede 0,9 va a tener que ser 0,9 por 10 a la 6. Así cuando multiplicas este con este va a ser 10 a la 6 menos 5. O sea, no. Vamos a poner 9 por 10 a la menos 6. Ahí está, así cuando haces este por este, 10 a la 6. Horrible. Así cuando haces este por este te va a quedar 10 por 6. 10 a la 6 menos 5, o sea, 10 a la 1. Estoy dando relajo. 10 a la 4 no queda. Vamos a dejarlo así. 10 a la 4. Sí. Así voy a poner 10 a la 4. Ya está. Y menos 3. Está, bien de bien. Entonces ahora sí vamos a pasar este restando por el otro lado, y como está el 10 a la menos 5, está todo bien. O usamos la cancelativa. Sí, podemos sacar este va afuera y este va afuera. Y pasamos restando. Entonces va a ser alfa cuadrado más 3 entre alfa y más 3 menos 9 por 10 a la 4. Menor que 0. Y ahora para pasar de esto a algo que en realidad es una fracción, vamos a tomar denominador común y este de acá lo multiplicamos y lo dividimos entre alfa. O sea que esto nos va a quedar alfa cuadrado más 3 menos 9 por 10 a la 4 alfa más 3 entre alfa. Menor que 0. Ahí para estudiar el signo nos quedó bien. Tenemos que hacer estudiar el signo de este polinomio. Y para eso lo que hacemos es sacar las raíces. Entonces, las raíces de esto, ¿qué van a ser? Ahí está, si alfa es menor que 0, también es solución. Pero vamos a agarrarlas Tiene del que lado ser positivo. mayor que menos 3. Ahí está, porque querés el alfa lo más grande posible. Entonces nos vamos a concentrar como que en las soluciones que sean positivas. Porque sí, cuando tenés alfa negativo, cuando este polinomio sea positivo, ahí te va a quedar más chico que 0. Pero querés agarrar el alfa lo más grande posible. Esto de acá es 89.000, no sé cuántitos. Está. Cosa negativo, ¿no? Entonces va a ser alfa cuadrado menos 89.997. Alfa más 3. Y entre alfa. Entonces vamos a mirar las raíces de este polinomio, la parte de arriba. Tenemos alfa cuadrado menos, de lo que sea, alfa, son números muy grandes para mí estos. Más 3, menor que 0. Entonces, las raíces de esto, ¿qué van a ser? Van a ser 89.000, bla, bla, bla. Creo que puse un 9 de más acá. Sí. Está, más menos, y el discriminante que va a quedar va a ser esto al cuadrado menos 12.
entre 2. Las raíces quedan así. Pero ¿qué pasa? El coeficiente de alfa cuadrado, me faltó un cuadrado. Me faltó cuadrado. Bien, bien, bien. El coeficiente de alfa cuadrado es positivo, o sea que este polinomio, si lo dibujamos, va a ser algo así. Va a ser una parábola así. O sea que va a ser negativo entre las dos raíces. Entonces las soluciones de esto, cuando el polinomio es positivo y alfa es negativo, se verifica. Así que si alfa está entre menos infinito y 0, anda. Pero eso no nos interesa, porque queremos ser alfa lo más grande posible. Y después, cuando alfa está entre las dos raíces del polinomio, ahí alfa es positivo, pero el polinomio es negativo. O sea que la parte de arriba va a ser negativa, y después esto es positivo, así que ahí está la solución. Sí, la escribimos así como... igual hay que comparar con la solución del otro. Pero si lo hacen en el Wormform, el Wormform les aguanta. Igual tampoco es tan grande, les deberían dar. Yo no sé dónde está mi calculador. Pero... Ahí está, entonces el alfa más grande va a ser este de acá, la raíz que está acá, que va a ser cuando esto sea positivo. O sea, más esto. Falta un 9. P cuadrado menos 2. ¿Sí? Este es el alfa más grande con el que les ando. Entonces ahora hay que buscar la solución para la otra inecuación y ver cuál es más chica. Voy a hacer esto. ¿Dividirlo entre 12? No, entre 2. Ya me vaya. Entre 2. ¿Querés que sea...? Claro, si es exactamente ese valor, ¿qué pasa? Ahí se tocaría en un solo punto. Entonces, claro, tiene que ser estrictamente más chico que este valor. Lo más grande posible, más chico que ese. Hasta exactamente ese número no puede ser. Porque ahí la intersección sería justo como un punto. Entonces esto lo que te da es como un límite. Puedes agrandar alfa todo lo que quieras hasta ese número, que no lo puedes tocar. Entonces, miramos la otra. Esta es 0,5. ¿Este es un menos o es un más? Este es un más. ¿No? Porque el radio que habíamos sacado era este. 4 alfa más 3. Entonces, esta nos queda 0,5 más 4 alfa más 3 por 10 a la menos 5. Sí, queda planteada un poco, porque lo que puedes dar es como una cota, pero si llegas a esa cota ahí se cortan. Entonces no podés dar un número exacto. Como el alfa más grande, que es más chico que este, pero eso no tiene sentido.
Sí, está planteado un poco, claro, porque como te dicen el alfa tan pequeño como sea posible sin que, ahí está. Claro, puede decir tal alfa puede crecer hasta tal valor, pero no puede agarrar ese. Intersect. Pero si yo lo plantearía así, una vez que... Ah, ¿se dice así? Yo toda mi vida dije intersect. No puede ser. Bueno. Mucha velada. Bueno, voy a seguir diciendo intersecte porque ni al palo me voy a acordar de eso. Pero... No, yo pensé que estaba mal, tipo, dije, se equivocaron cuando lo escribieron. Pero está. Es alfa más 3, porque el radio acá lo puse 4 alfa más 3, pero después cuando escribí la ecuación puse 4 alfa menos 3, pero es más 3. Porque el radio es esto de acá, valor absoluto de esto, más valor absoluto de esto. O sea que este menos se vuelve un más. Te queda 4 alfa más 3. Entonces vamos a hacer parecido con este. Vamos a dejar esto de este lado. Ay. Ah, sí, esto es lo que sacas cuando este polinomio es exactamente igual a 0. ¿Sí? O sea, las raíces de este polinomio son estos dos valores de acá. Y eso lo que te da es como que cuando vos tenés el polinomio, está como acá el coeficiente de alfa cuadrado es positivo, entonces va a ser una parábola que tiene esta pinta. Entonces cuando estás en las raíces, ahí es que pasás de que sea positivo a que sea negativo. O al revés, de que sea negativo a positivo. Entonces, como queremos saber cuándo este polinomio es negativo, lo que hacemos es buscar las raíces, y después, como este coeficiente es positivo, entonces cuando estás entre las raíces, ahí es que el polinomio va a ser negativo. ¿Sí? Bien, bien. Entonces acá hacemos parecido. Vamos a desarrollar este término de acá.
Esto va a ser 4 alfa por 10 a la menos 5, más 3 por 10 a la menos 5, menor que 1, menos 3 entre alfa, 10 a la menos 5. Y pasamos todo lo que tiene alfa por un lado, y todo lo que son las constantes, digamos, para el otro lado. Entonces esto va a ser 4 alfa, más 3 entre alfa, por 10 a la menos 5. Y esto va a ser menor que 1 menos 0,5, esto va a ser 0,5, y menos 3, 10 a la menos 5. Entonces ahora este de acá lo vamos a factorizar con un 10 a la menos 5, así lo sacamos de encima. Y esto va a ser, o sea que tiene que ser 5 por 10 a la 4, ¿no? Así hacemos 4 menos 5 menos 1 va a ser 5 por 10 a la menos 1, que es 0,5, está bien. Y menos 3. Entonces ahora sí, tachamos este, tachamos este. Y podemos pasar este de acá restando para el otro lado. Entonces nos va a quedar 4 alfa más 3 entre alfa y más 3 menos 5 por 10 a la 4, menor que 0. Y ahora para ver el signo escribimos esto como una fracción. O sea que tenemos que este término y este término multiplicar y dividir entre alfa. Entonces esto va a quedar 4 alfa cuadrado más 3 menos 5 por 10 a la 4 alfa más 3 entre alfa. Menor que 0. Entonces de nuevo nos vamos a estudiar cómo es el signo de este polinomio. O sea que vamos a sacar las raíces. Esto es 4 alfa más 3 menos 5 por 10 a la 4 alfa más 3 igual a 0. Y esto de acá, no sé cuánto da. Okay. Entonces 3 menos 5 10 a la 4. 49.997. Cuatro alfa menos 49.997 alfa más 3 igual a 0. Entonces las raíces van a ser más menos raíz cuadrada de este 49.000 al cuadrado menos 12. Y esto entre 8. Y acá de nuevo, el coeficiente de alfa al cuadrado es positivo, así que esto va a ser una parábola así. O sea que entre las dos raíces espera, que tiene 12. Sí. Me olvidé del otro 4. 48. Bien. Entonces, entre las dos raíces, este polinomio va a ser negativo. O sea que el alfa más grande que nos sirve sería esta raíz de acá, que es 7 más menos 48. Entre 8. Entonces, cuando alfa es más chico que este, pero está más grande que esta raíz, ahí este polinomio es negativo. Y como ahí los alfas son positivos, entonces esto de acá es negativo.
O sea que el alfa más grande que anda para esta inecuación es este. Y el otro era, ¿qué tal? Este número es más grande. Sí, o sea, al final el alfa que verifica esta ecuación y esta, perdón, va a ser este. Porque este valor de acá verifica los dos. Ahí está, el de abajo es más estricto. O sea, cualquier alfa que sea solución de esta, cualquier alfa que sea solución de esta, también va a ser solución de la otra. Pero al revés no anda. Las soluciones de la otra no van a ser siempre soluciones de esta. Entonces agarramos la condición más estricta, que es esta. Profe, eso pasa también porque C2 está como que más cerca de C1, ¿no? Sí, ahí está. Como que si corta, o sea, C3 como que varía demasiado. Ahí está. C2 sería la estricticidad. Claro, este cuando lo empezás a agrandar, es mucho más probable que este intersecte antes que este. Sí, sí, exacto. Entonces por eso es que la condición que sale de este círculo es más estricta que la de este. Entonces al final la mejor aproximación que podemos sacar para el valor propio que está acá va a ser en este intervalo con alfa lo más grande posible, pero más chico que este número de acá. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe, ponemos esa conclusión entonces. Sí. Dentro del intervalo, el valor que nos va a servir mejor va a ser este. Este va a ser lo más grande, tiene que ser más chico que este, porque cuando está justo en este, Claro, ahí se estrictamente. cortan como en el borde, tenés como un punto de intersección. Ahí Entonces está. al final tenés que el lambda 1, el mejor intervalo va a ser lambda 1 en, ¿cómo es? 1 menos 3 entre alfa por 10 a la menos 5 y 1 más 3 entre alfa por 10 a la menos 5. Está, en principio con alfa entre esta raíz y esta. Con alfa que pertenece a, acá ponemos intervalo abierto porque los menos 48, esto entre 8. Y acá 49. Acá. Entonces, todos esos intervalos aproximan el valor propio lambda 1. Pero cuanto más grande sea alfa, mejor va a ser la aproximación. O sea, podemos agrandar el alfa tanto como queramos, siempre y cuando sea más chico que este número. Y ahí va a ser cada vez mejor la aproximación alfa 1. Sí, este es más estricto de este lado y de este, creo. ¿No? Porque este lado es 49 no sé cuántitos menos esta raíz entre 8 y este es esto menos, no sé cuál es más chico, o más grande, mejor dicho. Claro, porque de este lado está 89, bla, 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 bla,
menos 89 entre 2. Y de este lado está 49,97 menos. Entonces ahí habría que ver si este número es más grande o si este número es más grande. Y ahí agarramos el que es más grande. Me parece que es el otro, pero no sé. No, debe ser este. A ver, pero vamos a ver cuánto valen estas cosas. Así no. Entonces esto es 89 menos cuadrado menos 12. Y todo esto entre 2. Esto es 0,40 y el otro, esto de acá es más o menos 0,00033. Y a ver, el otro es 8. Y esto es 4 ceros y 6. Está bien. Este de acá es más o menos 0,00006. Así que este de acá es más grande, por lo tanto este es más estricto. Porque son los números a partir de este que andan. Entonces siempre que este es a partir de este, también va a caer en la condición del otro. O sea que la más estricta es esta, que alfa sea más grande que este número. Entonces al final las aproximaciones van a ser, el lambda 1 tiene que estar en este intervalo con alfa en este intervalo. Entonces cuanto más cerca de este número estemos, mejor va a ser la aproximación de alfa 1. Pero nunca podemos agarrar exactamente este valor porque ahí se estarían cortando en un punto los dos círculos. Digamos C1' y C2' se cortarían en un punto. Y eso no querés que pase, querés que sean disjuntos. Entonces puedes acercarte pila a este valor, pero nunca tomar este valor exacto. O sea que no tenemos como el alfa más grande es tantos. Tiene que ser más chico que este y ahí puedes agarrar lo más grande que quieras. Y lastimosamente no lo podemos mirar en el GeoGebra esto, porque esto sería bueno, como que agarrar un alfa que varía y ver cómo quedan los círculos, pero acá quedan muy chiquitos, no podés, ni siquiera te los dibuja. Queda como un punto. Sí, hasta, creo que sí, en realidad lo hicieron con otras entradas. Ahí está, el objetivo era aproximar el valor propio de lambda 1. Que cuando vos mirás la matriz A sin hacerle nada, ¿dónde está? Acá, cuando vos mirás la matriz A, decís, si mirás el círculo que corresponde a la primera fila, la intersección con el eje real es esta. Entonces vos sabés que el valor propio que va a salir de este círculo va a estar entre este valor y este.
Y eso ya es una aproximación. Pero querés esa aproximación mejorarla. Y ahí fue que hicimos todo lo de multiplicar por estas matrices, S y S a la menos 1. Sí, tantas cuentas como que uno se pierde de dónde empezó. Pero sí, el objetivo era Profe, ver de achicar este intervalo lo más posible. profe, disculpe, me gustaría preguntarles una partecita sobre el ejercicio 3, si puede. Sí, sí. ¿Alguna duda de este antes de seguir? Mientras tanto voy copiando la letra. Ahí está, acá para encontrar intervalos más chicos, lo que haces es este alfa, lo sustituís por valores que estén acá dentro de este intervalo. Y está, cuanto más cerca de este valor estés, más chico va a ser el intervalo. Profe, yo hice la parte 1, pero mi pregunta es si ya con el tema de los círculos, eh, si yo veo que no son disjuntos, yo ya puedo asumir que la matriz no es diagonalizable. No, ahí no podés, porque sabés que, digamos, en los dos círculos que se intersectan, sabés que ahí va a haber dos valores propios, pero podrían ser dos valores propios reales y distintos. Y ahí sería diagonalizable. Entonces el tema es Ah, cuando bien. todos los círculos son disjuntos, ahí sí, de una al Sí. tiro podés concluir que es diagonalizable. Pero si tenés círculos que se intersectan, no puedes decir nada. Podría ser diagonalizable o podría no ser. Y ahí entonces tengo que hallar los subespacios y ver y fijarme. El truco en este es agarrar la matriz traspuesta. Ahí está, como dice Ah, Matías. Porque A y A traspuesta tienen el mismo polinomio característico. Entonces, si vos mirás los valores propios de A traspuesta, van a ser los mismos valores propios que los de A. y a eso formo nuevos discos y me fijo otra vez. Ahí está. Y en la traspuesta, ahí sí te van a quedar disjuntos. Entonces ahí concluís que A traspuesta es diagonalizable y por lo tanto A también. Genial, genial. Está. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Era solamente eso. Está ahí hasta en el 2 sí pasa que los círculos de B se intersectan y los círculos de B traspuesta también se intersectan. Entonces ahí tenés como que combinar los círculos de las dos matrices y podés sacarlo. ¿Cómo combinar los de B y B traspuesta? Sí, creo que tengo miren que tengo los círculos por acá. Los círculos del videíto. Que los busque. Opa. ¿Dónde está? Creo que es esto. Ahí está. Voy a compartir. Y luego esto se lo voy a poner en pantalla completa. Entonces, bla, 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 acá. Entonces, cuando haces los círculos de A, te quedan así, tenés estos dos que se intersectan, entonces sabes que hay un valor propio que está acá.
¿Qué teorema? Ahí está, así mismo me quedó. Entonces sabes que en este Y círculo hay un valor propio y después sabes que en esta sí, unión hay dos valores propios. claro. Pero podrían ser distintos o podrían de repente tener raíces complejas. Al principio no sabes. Entonces el Claro. truco es pasar de esto a la traspuesta. Acá. Entonces tomás A traspuesta y calculás los discos y ahí quedan Sí. disjuntos. Ah, ahí está. Y ahí sí asumo que es diagonalizable. Ahí está, ahí decís, está. Hay un valor propio que está acá, un valor propio que está acá, un valor propio que está acá. Y por el ejercicio 1 que hicimos la vez pasada, sabes que si Sí, tenés una matriz real y los círculos son todos disjuntos, entonces va a tener, en este caso, tres valores propios reales distintos. Entonces, claro. como A traspuesta tiene tres valores propios reales distintos, te queda diagonalizable. Y si Perfecto. A traspuesta es diagonalizable, A también es diagonalizable, porque tienen los mismos valores propios. Ah, ahí está. Está, bárbaro, profe. Y después de la parte B, cuando haces los círculos de B, te quedan así. Tenés estos dos que se cortan y este que queda disjunto de los otros dos. Entonces, en principio, sí está, voy a hacer lo mismo y haces la traspuesta. Pero la traspuesta te quedan así. Tenés estos dos que se Claro, intersectan y después tenés este otro que está acá separado. Entonces, claro, la idea es como que juntar la información que sacas de los discos de B con la información que sacas de los discos de B traspuesta. claro. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si mirás los de B, tenés este disco de acá que es disjunto de los otros dos. Entonces hay un valor Sí, propio que está acá. sí. Y que va a ser real. Porque no puede Y ser en los complejo. otros dos tienen que haber dos, Acá. Y en estos dos tiene que haber dos. Entonces después decís, que está, puede ser miro, real o complejo. ahí está, en principio el que está acá, los dos valores propios que están acá, podría ser un solo valor propio con multiplicidad 2, dos reales distintos o dos complejos conjugados. Claro, Tenés como todas esas posibilidades. sí, sí, Entonces, si mirás ahora, estos son los discos de B traspuesta. Entonces ahí tenés este que es disjunto de los otros dos. Entonces sabes que en sí, este disco hay un único valor propio y que va a ser real. claro. Entonces ahora como que juntás las dos informaciones estas. No sé, tengo uno que está en todos los discos. Eh, porque sabes que B y B traspuesta tienen los mismos valores propios. Entonces sabes que hay un valor propio que está en este disco. Y sabes que hay Sí. un valor propio que está en este disco. Por Entonces, ende, el que en científica dale, también te dale. queda uno. Ahí está. Y el tercer valor propio que queda, ¿qué puede pasar? Complejo no puede ser, porque si fuera complejo, el conjugado también sería raíz, digamos, del problema característico. Y ahí tendrías como 4 valores propios. Y todo eso no puede ser. Claro, Entonces va a tener que ser real. Y va a tener que ser distinto del que está acá y distinto del que está acá. Porque dentro de este disco tenés un único valor propio y dentro de este disco tenés un único valor propio. Entonces ese tercer claro. valor propio va a tener que ser un número real que anda por acá. Bárbaro. Y ahí nuevamente concluís que B tiene tres valores propios reales distintos y por lo tanto te queda diagonalizable. Impecable, profe. Muchísimas gracias. ¿Sí? Entonces tiene como su truquito este ejercicio. Ahí está, la traspuesta te da información de los mismos valores propios, porque una matriz y su traspuesta tienen los mismos valores propios. Entonces, si vos concluís que, por ejemplo, A traspuesta tiene tres valores propios reales distintos, entonces A también tiene tres valores propios reales distintos, porque tienen los mismos valores propios. Entonces ahí como que sabiendo cómo son los valores propios de A traspuesta, podés concluir qué pasa con A. Y si A traspuesta te queda diagonalizable, entonces A también va a ser diagonalizable.
Ven que hay cosas en el chat que yo... Lo que me parece con este es que el polinomio característico debe quedar medio feo, y por eso te conviene usar el teorema de Gershgorin. Porque me parece que el polinomio característico debe ser medio feo. Para sacar las raíces, no sé, no lo calculo, de repente queda amigable, pero me imagino que debe quedar medio feo. Por eso te conviene usar el teorema de Gershgorin más bien. Bien, no sé qué tienen preguntas hasta acá, que quieren mirar ahora. Tenemos un rato. Para andar el 4, bien. Ahí está, después cuando querés aproximar el valor propio de la segunda fila, digamos, el valor propio que sale del círculo que corresponde a la segunda fila, ahí lo que puedes hacer es agarrar esta S y... Digamos, para lambda 2 podés agarrar S y ahí pones el alfa en la segunda fila. Y da S a la menos 1, que va a quedar... esto tiene que ser 1. 1, y S a la menos 1 te va a quedar 1, 0, 0, 0, 1 entre alfa, 0, 0, 0, 1. Entonces ahora cuando multipliques la matriz A por estas matrices, lo que va a pasar es que el radio de la segunda fila se te va a achicar y los otros dos radios se van a agrandar. Entonces ahí haces el mismo estudio. ¿Ves qué tanto podés achicar el radio de la segunda fila, pero que el disco no se intersecte con los otros dos? Es decir, después para el lambda 3 pones el alfa en la tercera fila. Y en el 5, ahí está, en el 5 te van a quedar, los discos van a estar en el plano, pero hasta el centro no va a estar en el eje real. Van a andar por ahí en el plano complejo. No sé si quieren que hagamos el 5. Bien, vamos a ver. Estoy compartiendo el pizarrón, sí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo quedan los círculos. Entonces, el radio de la primera fila, digamos, el radio del C1, ¿qué va a ser? Va a ser, bueno, valor absoluto de 1 más valor absoluto de 1, o sea, 2. Entonces, C1 va a estar centrado en 15 más 3i, o sea, va a estar centrado en 15,3. Es el disco centrado en 15,3 y de radio 2. Después, el radio de la segunda fila, ¿cómo nos va a quedar? Va a ser 2 más 1, 3. O sea que C2 va a ser el disco que está centrado en 7 menos 4i y de radio 3. Es el disco centrado en
7 menos 4 y de radio 3. R2 igual a 3. Y después el tercer disco, el radio va a ser 1 más 2, 3, y después va a estar centrado en menos 5, menos 5i. Y C3 en menos 5, menos 5. Y de radio 3. Esperen que voy a copiarme los radios. Estoy haciendo. Bien. Entonces vamos a ir al GeoGebra para dibujar esto. ¿Dónde está? Chun, 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 chun. Mm. Ahí está. Vengo por acá. Ahí está. Entonces dijimos C1 era el disco centrado en 15,3. O sea que esto va a ser x menos 15 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Y esto y el radio era 2, así que esto es igual a 4. Después C2 dijimos que era el disco centrado en 7 menos 4, así que esto va a ser x menos 7 al cuadrado más 4 al cuadrado, y el radio era 3, así que esto igual a 9. Y después el último disco, C sub 3, era centrado en menos 5 menos 5 y de radio 3, así que esto va a ser x más 5 más y más 5. Y el radio era 9, así que esto va a ser igual a 9. Voy a copiar esto y volvemos a cerrar. Ahí está, exacto. Los tres círculos nos intersectan, entonces tenemos un valor propio que está acá, un valor propio que está acá, y un valor propio que está acá. O sea que la matriz tiene tres valores propios distintos, y por lo tanto es diagonalizable. Exacto. También podemos decir que no es invertible porque no está contenido el 0 en ninguno de los valores. Es decir, claro, si el 0 no está contenido en ningún círculo, quiere decir que el 0 no es valor propio, y si el 0 no es valor propio, entonces la matriz es invertible.
Ah, es invertible. Sí. Claro, al revés. Porque si el 0 no es valor propio, entonces el determinante de la matriz va a ser distinto de 0. Y si el determinante es distinto de 0, entonces es invertible. Ahí está, exacto. Y como ningún círculo intersecta el eje real, entonces no hay ningún valor propio que vaya a ser real. Porque todos van a estar acá adentro y acá adentro. O sea que un valor propio real no tiene. Exacto. Entonces las conclusiones son esas. Los tres discos son disjuntos. Voy a poner, C1, C2 y C3 son disjuntos 2 a 2. 2, 2. Esto quiere decir que la matriz, que no sé cómo tiene A, esta A, tiene tres valores propios distintos. Tres valores propios distintos. Y por lo tanto es diagonalizable. A es diagonalizable. Después, la otra conclusión que dijimos era que ningún círculo contiene el 0. Entonces 0 no es valor propio de A y por lo tanto la matriz es invertible. Ningún disco contiene el origen. Esto quiere decir que 0 no es valor propio de A. Y si 0 no es valor propio, entonces es invertible. Y la última conclusión que sacamos era que ningún círculo intersecta el eje real. Ningún disco o círculo intersecta el eje real. Entonces ningún valor propio es real. A no tiene valores propios reales. Profe, Sí, yo tengo una duda. O sea, dale. yo entiendo por qué cuando el 0 es valor propio no es invertible, pero me queda una duda porque si el disco contiene al 0, puede ser que el valor propio de ese disco, o sea, que esté en ese disco, sea otro que no sea el 0. Sí. ¿Y ahí qué pasa? Y ahí no sabes, no puedes decir nada. Si tuvieras un disco que está por acá, ponete, ahí el 0 podría ser valor propio, podría no serlo. Entonces no sabes si es diagonalizable o no. Ahí como que no puedes decir nada. Ah, perfecto. Tendrías que Gracias, gracias. ver de calcular el determinante o cosas así para ver si es invertible. Pero con la información de los discos no puedes decir nada. Bien. Acá sí concluimos porque sabés que el 0 no está en ningún disco, y si no está en ningún disco no es valor propio. Acá sí podés concluir. Pero si hubiera algún disco que contiene el origen, no puedes decir nada. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿O que no haya quedado claro? No, profe, se entendió todo. Bien, bueno, me parece como que ya hablamos de un poco de todos los ejercicios de este práctico, ¿no? Sí, sí.
Bien, entonces creo que... Sí, es que es muy bien interesante este teorema, porque es como que yo la primera vez que lo vi dije, ¿y estos círculos? Porque parece como tan raro agarrar tipo las entradas, haces unos círculos y los valores propios quedan ahí adentro. No sé, es como raro. No sé cómo habrá sido el proceso a la persona que se le ocurrió esto. Pero la verdad que es un genio o genia porque facilita un montón, o sea, solo con los círculos uno puede sacar un montón de conclusiones. Sí, está, porque a veces si tienes una matriz más grande, digamos, anda a calcular las raíces del polinomio característico. Y a palo. Entonces es como que una forma súper fácil sacas cotas para los valores propios. Está bueno. Me acuerdo que yo justo para hacer la carátula de Galdós busqué en los temas que nombraba el curso y busqué este tema y digo, ¿qué serán estos círculos? Decía yo. Pero está, la verdad que son geniales. El ruso tenía que ser así. Tal cual. No sé, ahora me entró la curiosidad. Entonces, porque a veces hay teoremas que vienen como por otro lado, que de repente la intención del tipo no fue diagonalizar, sino que llegó por otro lado. No sé, voy a buscar. Me vino la curiosidad ahora. Pero... No sé, porque a veces como que tenés un problema y cuando estás tratando ese problema de la nada aparecen otras, bueno, no de la nada, pero digamos, aparecen otras cosas. Entonces, tipo, resultados que tenías para acá aparecen por otro lado. Pero... creo que, digamos, podrías como que hacer el mismo razonamiento y encontrar los valores de alfa que te andan, tipo usando esas matrices, pero, claro, esta te dice utilice matrices análogas para aproximar a lambda 2 y lambda 3. Ahí está. Entonces, por ejemplo, para lambda 2, la matriz que querés, la S que querés usar, dijimos que era... Ahí está. Acá, entonces cuando querés aproximar lambda 2, por ejemplo, la S que vas a agarrar es esta. Entonces ahí habría que hacer todo lo mismo que hicimos con esta matriz, ahora hacerlo con esta. Y ahí te va a quedar un intervalo que aproxima lambda 2. Y después habría que hacer lo mismo, pero para lambda 3. Y ahí agarras la matriz que sea 1, 1, alfa.
y 1, 1, 1 entre alfa. Y habría que hacer todo lo mismo que hicimos para esta matriz, ahí hacerla para esa otra, y de ahí debe aproximar el lambda 3. Y ahí vas a tener intervalitos que te aproximan cada uno de los 3 valores propios. Pero yo que sé, son cuentas parecidas, ¿no? Tampoco tienen que hacer todo el detalle de todo. Bien, no sé si les queda alguna duda de este o tienen alguna pregunta de algún otro práctico anterior, yo qué sé. Si no, creo que ya dejamos por acá. Y ta. Entonces el lunes arrancamos con el práctico 4. Bien, hasta el lunes entonces. Bárbaro, profe, gracias.